Un saludo cordial a todos los asistentes a las jornadas de Derecho Penal Económico de la Universidad de Ibagué, que ya alcanzan su 11ª versión. Agradezco al doctor Hernando Hernández por hacer posible año tras año estas jornadas, así como por la invitación. De antemano, una felicitación a los compañeros ponentes por el esfuerzo académico. Lamento no poder acompañarlos de forma presencial en razón a que me encuentro participando a esta hora en un evento de investigación, pero en la medida de lo posible intentaré dejar planteados los puntos principales del tema propuesto y sobre todo dejar esbozadas algunas inquietudes que despierten su interés para seguir investigando en relación con una problemática tristemente tan familiar para todos como es la corrupción, pero a la vez tan escasa de estudios jurídicos permanentes que se muevan a la velocidad del fenómeno o que presenten remedios más o menos eficaces. Esta ponencia abarca solo algunos de los múltiples aspectos que pueden estar relacionados con el tema. Los he seleccionado por creer que serán los de mayor impacto, ajustándome al tiempo asignado. Bien, son 3 los ingredientes que componen el tema propuesto. El primero de ellos implica comprender qué entendemos por corrupción, cuyo contenido depende mucho, como veremos, de la mirada tradicional desde el sector público y los fines del Estado. El segundo ingrediente implica identificar los rasgos del protagonista del acto corrupto. No quiero decir con la gráfica que estamos observando que solo las personas jurídicas realizan actos corruptos, pero este es el sujeto escogido para la ponencia. Con estos 2 aspectos podremos hacer algunos planteamientos sobre la responsabilidad que puede derivarse a la persona jurídica por conductas corruptas, entendiendo su naturaleza y su alcance. Me gustaría iniciar con 2 imágenes que, a mi parecer, hablan por sí mismas. La primera de ellas corresponde al índice de percepción de la corrupción que nos proporciona la ONG Transparencia Internacional Consolidado 2018. La cercanía al 0 implica una mayor percepción de la corrupción, lo que hace que entre más intenso sea el rojo, pues el panorama sea más desalentador. En esta gráfica pareciera que el mundo arde en corrupción. Lamentablemente, no parece mentir. La segunda imagen es el resultado específico del continente americano. Colombia estaría a 11 puntos de Nicaragua, y aunque no estamos en la peor de las condiciones, tampoco se trata de la deseable para un país en desarrollo, lo que sin lugar a duda nos resta legitimidad en la comunidad internacional. Pero estas 2 imágenes tienen un propósito. Se trata de dimensionar el problema y la magnitud del reto para encontrar una solución eficaz. Es necesario comprender la vigencia de discutir un fenómeno criminal como la corrupción y en esta línea poder establecer quiénes deben responder por estas conductas y de qué manera deben hacerlo. Para entrar en materia abordaremos el punto 1. ¿Qué entendemos por corrupción? Es común pensar que el derecho internacional soluciona el interrogante, pero su respuesta no es tan clara como esperaríamos. Convenciones como la propuesta por la OCDE en la lucha contra el cohecho de servidores públicos extranjeros equipara el cohecho con la corrupción, pero no se aboca a definir esta conducta. Igual ocurre con los otros instrumentos internacionales que mencionaremos más adelante, que son esenciales para diferentes temas, pero no definen de forma explícita qué es corrupción, a pesar de ser el núcleo esencial de su temática. Por el contrario, Transparencia Internacional sí da una definición de corrupción. La presenta como el abuso del poder que se le ha confiado a alguien para beneficio privado, pudiendo ser más o menos lesiva de acuerdo al sector y la cantidad de recursos que se involucran. Sin embargo, debo advertir que los estudios de esta ONG se dirigen a la corrupción que se identifica como pública, a pesar de que el concepto que proporcionan de ella es mucho más prometedor. En este sentido, me parece que la doctrina jurídico-penal ha sido más visionaria. Artaza, citado por el profesor Carnevali, explica que hablar de corrupción es hacer alusión a un concepto centrado en la infracción de deberes funcionariales a través del abuso del poder decisorio, usualmente asociado a la función pública, con el propósito de beneficiar indebidamente a quien infringe tal deber o a un tercero.
Sin embargo, Carnevali manifiesta que se ha puesto un mayor énfasis en la descripción y el análisis de los efectos lesivos de la corrupción en el desarrollo de la función pública, porque ésta socava y deslegitima el sistema democrático y también corroe la confianza ciudadana en las instituciones públicas y privadas, pues en no pocos casos se suele señalar a las corporaciones privadas como las responsables de querer utilizar el aparato público en su beneficio. Esta propuesta reconoce que la corrupción es un fenómeno más amplio que el que suele ligarse por tradición de forma casi exclusiva al sector público y permite además destacar la importancia de las corporaciones privadas en la corrupción. Se ha planteado en este sentido la convivencia entre el sector público y los grupos económicos al valerse estos del aparato público para lograr sus objetivos, lo que se ha estudiado a profundidad bajo el concepto de captura del Estado. Esta colusión entre lo público y lo privado se refleja en políticas públicas, ventajas contractuales y en general en una alteración de las reglas que deberían ser iguales para quienes intervienen en una actividad económica. Hace más de una década ya se refería el profesor Luigi Fofani a los avances en Europa en relación a la necesaria persecución de la corrupción privada, entendiendo que esta también amenaza al Estado de Derecho al tiempo que distorsiona la competencia respecto de la adquisición de bienes y servicios comerciales e impide un desarrollo económico sólido. Es decir, dentro de esta cruzada global contra la corrupción, el cerco de protección debe ampliarse debidamente, de tal forma que el acto corrupto no se defina exclusivamente por su relación con el sector público, ya que la globalización ha traído consigo el comercio transfronterizo de bienes y servicios, donde problemas que parecían internos se han vuelto transnacionales, lo que impulsa a los estados a sancionar las conductas corruptas, activas y pasivas, también en el sector privado. No es esta una propuesta desconocida en el mundo. Tal vez el ejemplo más claro en esta línea es el sistema jurídico penal sueco, que en su capítulo 10 de Código Penal reprocha comportamientos corruptos sin que sea de su esencia la distinción entre actos de servidores públicos o de particulares. Hasta este punto, espero que identifiquen lo mismo que yo, y es que definir qué es corrupción no es tan sencillo como parece. Repito que estamos muy familiarizados con el uso corriente de la palabra para referirnos a la ausencia de transparencia en el actuar de alguien, especialmente vinculado con la realización de una función pública. Sin embargo, esta mirada, considero, debe ampliarse para responder a las necesidades de una sociedad digital inmersa en la globalización. Ahora, problematizado el concepto, viene el punto 2, la comprensión de quién puede ser sujeto responsable. Asunto que está íntimamente ligado al concepto, por lo que tampoco constituye una tarea sencilla. Nuestra tradición jurídica, íntimamente ligada al sistema continental europeo, sin negar por ello otros influjos, hacen que el derecho penal gire en torno a la comprensión de las categorías dogmáticas dirigidas a estructurar el delito y justificar la pena, siendo la persona natural su protagonista. Bajo el principio societas delinquere non potest, hemos negado a la persona jurídica la opción de ser sujeto del derecho penal. Pero los siglos han transcurrido de manera implacable y la sociedad ha traído nuevos retos para el derecho penal propios de la llamada sociedad del riesgo. Las tradicionales estructuras dogmáticas del delito parecen no proporcionar respuestas para esta diversa y variable criminalidad. En este panorama, siguiendo al profesor Zugaldía, se ha propuesto la construcción de una nueva teoría jurídica, ampliando de esta manera el sujeto de derecho penal. Entre las principales discusiones en relación a la persona jurídica como protagonista del derecho penal se cuenta su incapacidad de acción, de culpabilidad o de pena. La evolución de la materia ha llevado a comprender el fracaso de este análisis que equipara a la persona natural con la jurídica en tanto se use un criterio de acción causalista o finalista, por lo que se plantea, siguiendo al profesor Reyes, centrar la mirada en la conducta que se valora como negativa si ésta tiene un significado social contrario a los deberes de actuar en clave a la tutela de bienes jurídicos.
Por su parte, Ospina López propone enfatizarnos en estudiar la respuesta jurídica a los crímenes de la empresa, es decir, la pena, su necesidad y finalidad. Así, se reconoce como presupuesto que la persona jurídica puede responder penalmente cuando realiza una conducta criminal en su provecho. Desde una mirada normativa, en línea con el sistema que lidera el profesor Jacobs, la persona no es vista en sentido natural, en razón a que ésta, considera él, se define a través de lo colectivo, o sea, de las normas, en referencia a su significado para el derecho, por lo que el profesor Jacobs le ha llamado un concepto normativo de persona. En esa medida, la persona sería el sujeto de imputación como portador de derechos y deberes. Así, la persona es un producto social, más no el resultado de un proceso natural, como sería el individuo humano. A mi parecer, más allá de los argumentos jurídicos en discusión, la realidad avasallante del poder corporativo y de la empresa como actor criminal demuestra que es necesario avanzar en la línea de criminalización de la persona jurídica. No solo porque, como explica el profesor Fedorov, más de 50 países del mundo ya la han provisto y otros tantos se encuentran estudiando su viabilidad, sino más bien porque la construcción de fronteras normativas efectivas para repeler criminalidad a gran escala, como la económica y la organizada, así lo exigen. La profesora Zúñiga alega además razones de justicia y eficacia para justificar la responsabilidad penal de la persona jurídica más allá de la que inicialmente se deduzca a personas naturales, en razón a que pretender que el representante o administrador de la empresa sea quien termine llevando toda la carga por la conducta criminal desplegada, pues no es justo, y por otro es ineficaz, toda vez que en el ámbito empresarial es conocida la dificultad para individualizar la responsabilidad penal de los sujetos involucrados, lo que termina evitando que la empresa como persona jurídica responda, o que si lo hace, pues lo haga tardíamente. Aunado al anterior, el proceso de internacionalización de la empresa la ha convertido en un instrumento clave para el crimen. Ahora, no es que se piense que este es el antídoto perfecto, pero hacer a la persona jurídica sujeto del derecho penal constituye una herramienta, pienso yo, necesaria dentro de la barrera que se busca atender a los criminales, quienes ven en la empresa un medio idóneo para lograr sus propósitos, quedando en la impunidad al hacer difusos sus actos y sus patrimonios. Bien, con el panorama planteado hasta aquí, creo que podemos hacer referencia a la propuesta de la comunidad internacional en relación con la persona jurídica y su responsabilidad por actos de corrupción. O sea, este sería nuestro punto 3. En la gráfica podemos ver las 3 convenciones internacionales vinculadas a la lucha contra la corrupción que tendrían incidencia en un país como el nuestro. La Convención Interamericana contra la Corrupción advierte desde su preámbulo que este fenómeno socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, contra el orden moral, contra la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos, por lo que es necesario combatirla para evitar distorsiones de la economía y fortalecer la democracia y la moral social. Podemos destacar que las medidas que se proponen a los estados se dirigen a las personas naturales que cometen actos de corrupción en el ejercicio de funciones públicas. Entonces, podemos ver que hay una correspondencia de la propuesta de la época con la mirada tradicional de ceñir el acto corrupto al sector público, donde quienes responden son personas físicas. En cuanto a la persona jurídica, podemos ver su referencia, a mi parecer, en 2 momentos importantes en esta convención. El primero de ellos, cuando en su medida preventiva número 10 hace un llamado a los estados para crear mecanismos que aseguren que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen la adquisición y enajenación de activos, así como controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción. Si bien no se trata de derivar responsabilidad a la empresa, sí busca que los estados parte relacionen a la persona moral como corresponsable en la prevención de actos de corrupción. El segundo momento sería el artículo 8 sobre soborno transnacional a funcionario público extranjero, cuando la convención indica quiénes deberían responder por ello. Allí relaciona tanto a los nacionales de ese estado como a las personas que tengan residencia habitual en el territorio de ese estado parte, pero también a las empresas domiciliadas en él.
No hay otras disposiciones en esta convención que nos permitan deducir una cláusula directa de responsabilidad a la persona moral. Luego vendrá la Convención Anticohecho de la OCDE, que lo denuncia como un fenómeno generalizado en las transacciones comerciales internacionales, incluidos el comercio y la inversión, lo que suscita graves preocupaciones morales y políticas, socava el buen gobierno, el desarrollo económico. De la misma manera también afecta las condiciones competitivas internacionales. Esta convención sí hace explícita a través de su artículo 2 la propuesta de los Estados parte para establecer la responsabilidad de las personas morales por el cohecho de un servidor público extranjero, aunque no nos dice de qué clase de responsabilidad estamos hablando. Ahora, cuando conectamos esta disposición con el artículo 3 que se refiere a sanciones, su numeral 2 explica que si en un Estado no es aplicable la responsabilidad penal de las personas morales, ese Estado debe buscar que la persona jurídica pues no quede impune, razón por la que propone sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias, así no se trate de sanciones de carácter penal. Ahora, esta convención cuenta con la recomendación de 2009, la cual se señala en la imagen. Se trata de un documento relevante porque la primera versión de la convención data de 1997. Esta recomendación se promulga en 2009, luego de que el mundo ya contara con la Convención de la ONU contra la corrupción. Es importante esta recomendación, pienso yo, porque en el punto 6 sobre temas penales recrimina a las empresas por los llamados pagos de facilitación, recalcando su efecto corrosivo para el desarrollo económico sustentable, así como para el Estado de Derecho. Entonces, busca que los estados alienten a las empresas a prohibir esta práctica desde su control interno como compañía y desde su programa de ética y cumplimiento. De darse dichos pagos, entonces la empresa debe justificarlos con precisión en los registros financieros y en los libros contables de las empresas. Esta convención también cuenta con el anexo 1, que se enuncia en la imagen, que en su inciso B destaca que los estados no deben limitar la responsabilidad de la persona jurídica al procesamiento y condena de las personas físicas vinculadas al acto corrupto. Luego, la guía proporciona lo que llama enfoques, por lo que dependerá de cada estado cuál acoge. Seguramente se inclinará por aquel donde el sujeto que provoca el acto corrupto es una autoridad directiva de alto nivel que bien puede ser quien ofrece o promete el soborno o lo ordena o autoriza a un sujeto de nivel más bajo en la organización, o bien porque esta autoridad directiva de alto nivel no logra evitar que una persona de nivel más bajo soborne al funcionario público extranjero, bien sea por una falla en el control interno, por falta de supervisión o una falencia en los programas de ética y cumplimiento. Seguiríamos así bajo un sistema de responsabilidad derivada. Esta convención reitera en su artículo 26 la necesaria responsabilidad de las personas jurídicas, como ya lo había hecho la convención anterior, pero no se limita a que ésta sea penal, pudiendo ser civil o administrativa. O sea, lo importante es que la persona jurídica no quede en la zona de impunidad. Ahora, el mismo artículo 26 señala que la responsabilidad de la persona jurídica debe existir independientemente de la que se deduzca a las personas naturales, por lo que pensaríamos que se apoya un sistema de responsabilidad autónoma de la persona jurídica. Se insiste en la convención en que las sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluyendo como es propio las sanciones monetarias, sean estas sanciones penales o no. Atando cabos en relación al primer tema al que hicimos referencia, esto es, la corrupción y el alcance de su definición, es interesante que esta convención incluye no solo diversas normas que buscan el reproche de la corrupción etiquetada como pública, sino también disposiciones específicas dirigidas al sector privado, como la del artículo 21 que denomina soborno en el sector privado. Me parece relevante, puesto que la mirada del fenómeno empieza a reconocer la pieza clave que constituyen las empresas dentro del tráfico comercial de bienes y servicios, donde su papel como actor fundamental en una economía de mercado reclama que sus intereses trascienden la esfera privada y pueden comprometer el Estado de Derecho.
Bien, después de este rápido recorrido por la corrupción y la persona jurídica a la que se le reclama responsabilidad, me gustaría hacer una breve referencia al panorama nacional. En la gráfica pueden ver la mayoría del entramado normativo que se ha buscado desarrollar para cumplir con estos compromisos internacionales. Sin embargo, dedicaré estos últimos minutos a referirme a la Ley 1778/2016, ya que a mi parecer constituye la muestra más representativa del ejercicio del derecho administrativo sancionador, donde la persona jurídica es protagonista, sin que por ello se desconozca el esfuerzo hecho por el legislador con otras normas, como la Ley 1474/2011. Lo primero que debemos destacar es que esta ley no implica responsabilidad penal a la persona jurídica, ya que se mueve, como dije, en el campo del derecho administrativo sancionador. Ahora, otra aclaración es que esta ley no cobija sobornos ocurridos en territorio colombiano, sino fuera de él, donde el sujeto sobornado es un funcionario público. Lo que se reprocha a la empresa es que, por ejemplo, uno de sus administradores o de sus asociados con control de la persona jurídica le ofrezcan o le den a un servidor público extranjero dinero u otro beneficio para que dicho funcionario haga o deje de hacer algo que está vinculado con sus funciones y relacionado con un negocio o transacción internacional. Ahora, se requiere que la empresa esté domiciliada en Colombia, bien sea la persona jurídica principal o la sucursal de una sociedad extranjera, entendiendo que en este último caso la aplicación de esta ley parte de la premisa de que esa sucursal de sociedad extranjera domiciliada aquí en Colombia fue la que realizó el soborno transnacional. Luego, sobra advertir que los sobornos que se cometan a nivel nacional, conducta a la que debemos referirnos como cohecho en sus diversas modalidades, tendrá que ser investigados por la Fiscalía General de la Nación conforme a las normas nacionales, lo que nos redirige inmediatamente a las personas naturales, no a la persona jurídica, que en el mayor de los casos podrá sufrir las sanciones accesorias del artículo 91 del Código de Procedimiento Penal. Sobre este artículo 91 es importante destacar que la Ley 1778/2016 lo modifica a través de su artículo 35 y aunque inicia con una redacción prometedora de la independencia de la responsabilidad penal individual frente a las sanciones que se disponen para la persona jurídica que ha buscado beneficiarse de delitos contra la administración pública o vinculados al patrimonio público, lo cierto es que termina reconociendo que se necesita sentencia penal condenatoria ejecutoriada contra el representante legal o los administradores para que proceda una multa hasta de 200.000 salarios mínimos cuando la persona jurídica se benefició del delito. Ahora, es necesario mencionar que la Ley 1778/2016 promueve en las empresas la construcción de programas de ética empresarial, buscando que las personas jurídicas actúen dentro de una cultura de transparencia. En la imagen está la referencia de la resolución de la Superintendencia de Sociedades de 2016. Esta fue modificada por la 205/59 de julio de 2018, donde establecieron los criterios para determinar qué sociedades deben adoptar los programas de ética empresarial. También está en la imagen el dato de la circular de 2016, donde se brindó la guía contentiva de herramientas útiles para la elaboración y puesta en marcha de programas de transparencia y ética empresarial, así como de los mecanismos internos de auditoría, anticorrupción y prevención del soborno internacional. En estas sociedades vigiladas es necesario implementar estos programas porque la existencia, ejecución y efectividad de los mismos, así como de mecanismos anticorrupción al interior de la empresa, son criterios que el artículo 35 de la Ley 1778/2016 tiene presentes para la tasación de la multa de los 200.000 salarios que mencioné dentro del artículo 91 del Código de Procedimiento Penal. Por último, creo que es destacable que al referirse a las sanciones para las empresas por ese soborno transnacional, esta ley prevé qué ocurre en caso de reformas estatutarias, por lo que si la persona jurídica sancionada se extingue por fusión, la absorbente se hace acreedora a la sanción. Igual ocurre en casos de escisión o de transferencia de control, siendo aplicables estas reglas a toda clase de formas asociativas.
En fin, espero haberles dejado planteadas varias inquietudes y posibles preguntas de investigación. Muchas gracias por su atención.